ocurriendo y cómo se está relacionando con otros, cómo se relaciona con otros problemas climáticos como el calentamiento global y el cambio en las circulaciones, estratificación y eutrofización. Bueno, antes de empezar a hablar sobre la desoxigenación de los océanos, es importante conocer cómo llega ese oxígeno al océano, para entonces poder entender qué factores lo pueden afectar. Entonces, recordemos que el ciclo del oxígeno va a ser como la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno, tanto en la atmósfera, en la biosfera y en la litósfera. Y principalmente a nosotros nos va a interesar cómo llega hacia el océano. Pero esto está todo unido, no podemos verlo por partes separadas, ya que va a depender mucho de los gases que tiene la atmósfera. Recordemos que el aire es una mezcla homogénea y el oxígeno es abundante en esta mezcla, igual que en la atmósfera es el segundo elemento más abundante, y además este le da un carácter oxidante a la atmósfera, que vamos a ver esa importancia. Entonces podríamos iniciar el ciclo hablando de la fotosíntesis. Muchos sabemos de la fotosíntesis en la que se capta dióxido de carbono de la atmósfera y liberamos oxígeno, que va entonces a volver al ciclo y va entonces a realizar muchas reacciones, como vemos en esta, que es la reacción de la fotosíntesis, donde tenemos dióxido de carbono y agua y la luz solar importante en la fotosíntesis, para entonces producir carbohidratos, para que la planta produzca su metabolismo, y más interesante en este proceso que vamos a tener más específico en la liberación de oxígeno, que va a beneficiar a los humanos, también a los océanos. Entonces podemos ver que parte de ese oxígeno que llega a la atmósfera va a ser por las plantas terrestres. Esta planta terrestre va a depositar oxígeno en la atmósfera, que luego se puede disolver en el océano. También esto es importante en los procesos de oxidación, tanto orgánica, o sea, la descomposición orgánica, como la descomposición inorgánica. Aquí vemos unas reacciones, metano con oxígeno, donde se oxida y ocurre una combustión, que podemos aprovecharlo en procesos industriales. Y eso lo realizan muchas bacterias para descomponer organismos, y entonces liberan dióxido de carbono, que luego es captado de nuevo por las plantas terrestres. Importante el oxígeno en las reacciones de óxido de reducción, en la que se da una transferencia de electrones de una especie reductora y la otra es oxidante, y es lo que vemos a veces cuando pasamos y vemos edificaciones que están un poco deterioradas por la oxidación esa del hierro presente en la atmósfera. Siguiendo entonces al tema que nos interesa más, el fitoplancton como mayor productor de oxígeno. Entonces, le damos mucha fama a lo que es a las plantas terrestres. Desde pequeños nos enseñan, las plantas terrestres son las que más liberan oxígeno en la atmósfera, pero no le damos mucha importancia a las plantas acuáticas, en este caso el fitoplancton, que a comparación de la planta libera el 70% del oxígeno que está en la atmósfera. Y aquí vemos ese proceso. Llega la radiación solar, atraviesa el agua, proceso de refracción y reflexión de la luz, hasta que llega a las plantas que utilizan esa luz solar combinada con el agua y el dióxido de carbono para liberar oxígeno. Entonces ya podemos ver que las plantas terrestres van a liberar ese oxígeno en la atmósfera, y también en la misma agua los fitoplancton van a liberar ese oxígeno. Y entonces nos preguntaríamos, ¿por qué el fitoplancton libera más que las plantas? Bueno, eso se debe a tres características importantes que mencionaré por encima, que son que el fitoplancton tiene 3 clorofilas. Estas 3 clorofilas le permiten aprovechar mejor las longitudes de onda de la luz solar, absorberlas más, entonces producir el segundo punto, que es que sea más eficiente esa fotosíntesis, que comparado con el de las plantas es un 9% más alta esa tasa de producción. Y también que el fitoplancton, a comparación del árbol, que hay que sembrarlo y esperar que crezca, el fitoplancton se produce muy fácil y tiene una tasa de renovación muy alta. Entonces, vamos a ver ahora los efectos de otros efectos climáticos que van a afectar al calentamiento, a la acidificación de los océanos. Primeramente, el calentamiento de los océanos. Entonces nos hablan de los gases de efecto invernadero y cómo esto provoca un aumento de la temperatura global que va de la mano con un aumento del océano. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el Sol,
que produce ondas electromagnéticas que van a ser absorbidas parte por la atmósfera, las partículas en la atmósfera, por las nubes, y va a llegar al océano, a la superficie oceánica, donde va a ser absorbida esa cierta energía. Pero lo que ocurre aquí es interesante, es que esa luz por reflexión vuelve a irradiarse al espacio, pero aquí vemos que parte de esa no se irradia con facilidad. Entonces se debe a que los gases de efecto invernadero absorben y emiten a la misma longitud de onda que las ondas infrarrojas. ¿Y qué son esas ondas infrarrojas? No las podemos ver, pero las percibimos como calor. Al percibirlas como calor, entonces eso es el aumento de la temperatura. Y lo que ocurre es que los gases, al absorber y emitir a esta misma onda, frecuencia, lo que ocurre es que se superponen. Y ocurre esa vibración de los átomos que hacen que el calor aumente. Y al aumentar el calor, entonces va a aumentar la temperatura del océano. Y aquí vemos en la parte derecha un diagrama que explica qué pasaría si tuviéramos menos gases invernaderos y qué pasaría si tuviéramos más gases invernaderos. Y vemos que se queda atrapado, por decirlo así, en la atmósfera, y entonces no sentimos y percibimos ese calor. Entonces ese calor, ese aumento de la temperatura del oxígeno, ¿cómo va a afectar a los niveles de oxígeno en el océano? Bueno, recordemos que el oxígeno es un gas y como todo gas está sujeto a leyes como que va a ser función de la solubilidad de oxígeno va a ser función de su temperatura y su salinidad, pero más específicamente en este caso que estamos describiendo, vamos a hablar de el efecto de la temperatura. Entonces aquí en el diagrama de la izquierda es una temperatura ambiente en el que sí se puede solubilizar el oxígeno y favorece esas interacciones entre las moléculas, puesto que pensaríamos, bueno, el oxígeno es una molécula no polar, ¿cómo se puede disolver en el agua? Bueno, recordemos que es un dipolo-dipolo inducido y eso le va a proveer esa característica para poder interactuar con las moléculas de agua. Pero al aumentar la temperatura, recordemos que es la medida de la energía cinética promedio. Aumentar la energía cinética promedio aumenta el movimiento de las partículas, aumenta eso, como vemos aquí, se mueven más rápido esas moléculas, lo que desfavorece esas interacciones y hace que el oxígeno se desprenda, reduciendo así los niveles de oxígeno presentes en las aguas marinas, en este caso. Entonces hay evidencias de este efecto del calentamiento del océano, de ese aumento de la temperatura en el océano. Claro que sí, hay varios estudios. Un estudio que vamos a presentar es la de la Autoridad Nacional de Océano y Atmósfera de Estados Unidos, en la que se tomaron las medidas de varias profundidades y se encontró que en las últimas décadas se ha aumentado la concentración, se ha aumentado la temperatura a un porcentaje alarmante, ya que se ha aumentado a 0,5 por década. O sea, y más eso, según la Geophysical Research Letter, también se tomaron en cuenta las profundidades y se está viendo que a profundidades más bajas, por lo menos aquí en la línea gris, se ve más abajo de 6.560 pies, está aumentando la temperatura. Eso es algo alarmante porque no se había visto antes. Y se está viendo que está aumentando a medida que pasa el tiempo. Y la IPCC, que es la Institución Gubernamental de Expertos del Clima, proveen que se va a aumentar para el 2100. Interpolando los datos, se prevé que va a aumentar esa temperatura de 3 a 4 grados Celsius. La temperatura media, refiriéndonos a la temperatura media global. Y entonces se realizan estas mediciones con varios modelos. Estos modelos sirven como simulaciones para prever qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Los modelos climáticos son simulaciones a computadora que toman varias consideraciones. Por ejemplo, aquí tenemos varios modelos y nos preguntaremos ¿por qué tantos modelos? Bueno, es que hay algunos modelos que no toman en cuenta lo que toman otros modelos para estudiar esta problemática del clima. Estos son modelos que estudian el contenido de oxígeno en porcentaje y cómo ha cambiado. Tenemos el GFDL-SM2 y el SM2M que estudia la atmósfera, el oxígeno y la tierra. Esos son los tres componentes que toma en cuenta. Toma en cuenta la circulación, toma en cuenta todas las leyes físicas que van a ser involucradas en esto. La diferencia con este
y el IPCL es que el IPCL toma en consideración el deshielo de la Antártida. Y esto es importante, como vamos a ver en el proceso de estratificación, porque este va a aumentar, va a disminuir la densidad del agua, y eso va a ser importante para estudiar cómo varía entonces la densidad con los niveles de oxígeno debido a la estratificación por ese cambio de densidad. Y aquí comenzamos entonces hablando de eso que le había escrito, la estratificación. Bueno, ¿qué es la estratificación? La estratificación no es más que la separación en capas del océano. ¿Y por qué se debe ese cambio en capas? Bueno, a dos factores principalmente, a la salinidad y a la temperatura. Cuando hay cambios en la temperatura, entonces le llamamos termoalina. Y cuando hay cambios en la salinidad, le llamamos aloalina. Y cuando son las dos, se llama termoalina. Entonces, esa estratificación se va a deber a ese cambio en la densidad de las aguas. Y recordemos que la densidad, entonces, es función de la masa y el volumen, directamente proporcional a la masa y directamente, inversamente proporcional al volumen. El agua de mar tiene varios iones disueltos, como son el cloruro, el sodio, el ion sulfato y pequeños porcentajes de calcio, potasio, magnesio y otros componentes en forma de iones, lo que van a aumentar la masa del agua. Es decir, al aumentar la masa vamos a aumentar la densidad. Por eso que el agua más salina, con más salinidad, como vemos en el diagrama, a mayor salinidad, mayor densidad, y el agua tiende a, entonces, colocarse al fondo. ¿Qué pasa con la temperatura? La temperatura también va a afectar. A aumentar la temperatura, desfavorecemos las interacciones, aumentamos el volumen, y al aumentar el volumen con la relación de densidad igual a masa entre volumen, esto es inversamente proporcional a la densidad. Entonces, al aumentar el volumen, estamos disminuyendo la densidad, y esto es lo que vemos aquí. Más calor del sol, mayor temperatura, menor densidad, el agua caliente queda entonces depositada en la parte superior y el agua fría en la parte baja. En resumen, entonces la estratificación va a ser causada por eso. El agua salada va a estar en el fondo y el agua caliente va a estar en la parte de arriba. Entonces, tenemos que considerar otros efectos también, por lo menos el viento, y porque esto entonces se relaciona con la estratificación, con los niveles de oxígeno. Bueno, al estar en las capas del océano separadas, se dice que el océano está en su forma, está estable. Pero esta estabilidad, como químicos siempre escuchamos estabilidad y decimos que es algo conveniente, pero en este caso no es así, ya que al estar más estable forma barreras que van a impedir que haya el intercambio de nutrientes, calor y en nuestro caso, más importante, el oxígeno. Entonces, si no hay intercambio del oxígeno, ese oxígeno no va a llegar a las partes profundas del agua, donde hay organismos que necesitan. Algunos han evolucionado para no necesitar tanto, pero otros lo necesitan, como los organismos de fitoplancton, para entonces esos nutrientes y ese oxígeno utilizarlos en sus procesos. Igual el dióxido de carbono que llega a la atmósfera tiene que llegar hasta allá abajo, entonces necesita la circulación y necesita, por ende, entonces que el océano no esté tan estratificado, que no cree esas barreras que le impidan. También hay que considerar que en la parte del hemisferio norte estamos cerca de los glaciares. Ese derretimiento de los glaciares es como si diluyéramos el agua, entonces lo que hace es que lo hace menos denso y esa agua también va a afectar la densidad. También tomar en cuenta que si aumenta la temperatura global del planeta, ya relacionándolo con el calentamiento, esto va a afectar el ciclo de evaporación, aumentando esa evaporación y dejando más sales disueltas en el océano. O sea, tenemos menos cantidad de agua y más sales disueltas. Entonces tenemos el efecto de la estratificación asociada a la redistribución de nutrientes. Es el efecto que está explicando que si ese está muy separado, como vemos aquí en la parte derecha, está separado, los nutrientes no llegan hacia el fitoplancton y no puede crear entonces oxígeno, no puede, mediante la fotosíntesis, producir oxígeno y estar presente en el océano.
En el caso de que la mezcla sea fuerte, entonces sí permite ese flujo y permite entonces la producción y la reproducción de los organismos, de los microorganismos y del fitoplancton. Entonces aquí vemos un estudio que se realizó por el grupo liderado por Li Xian, en el que se estudia la estratificación. Entonces se utilizó el índice de flotabilidad N, índice de flotabilidad N, una forma matemática que toma varias variables y las relaciona para entonces poder medir la estratificación, porque es un tanto complejo, porque recordemos que el océano es un sistema de estudio muy complejo, tiene muchas variaciones, la circulación, la temperatura, el clima, la hora, entonces esos niveles de oxígeno van a variar mucho dependiendo del área que estemos estudiando, por eso que lo dividen por regiones, que tenemos el Pacífico, el Atlántico, el Índico y el Austral. Lo que ocurre entonces es que mediante esa técnica pudieron estimar que se ha aumentado en las últimas décadas el 5,6% de estratificación, o sea que se han estratificado los océanos un 5,6%. Esto es un 0,9% por cada década. Una cifra que es un poco alarmante porque nos está diciendo que los océanos se están haciendo más estables, entonces creando estas barreras y impiden la circulación de nutrientes, oxígeno y calor, importante para la vida humana, para la vida terrestre, para la vida en general. Llevan 15 minutos. Ok. Tengo que seguirle dando la palabra a mi otro compañero. Claro, en el orden que dijimos, no sé si tú vas a tirarte todo. Ok, sí. Estamos esperando que usted nos cortara o algo así. Al inicio dijimos el orden, ¿no? Medín, después Isócrates, después Tairé, ¿no? Así es, profe, así es. Y de último, Carlos. Ok, Tairé. Ok, continuamos con la circulación. Al principio se podría pensar que la circulación es simplemente un fenómeno físico y nada tendría que ver con la desoxigenación. Sin embargo, se ha determinado que esta circulación es la que permite que las aguas del Ecuador, que están más cálidas, vayan hacia los polos. Esta diferencia produce una diferencia de densidad. Esta diferencia de densidad es la causante de la circulación vertical de las aguas. Estas aguas pueden llegar hasta los polos. Al llegar a los polos va a disminuir su temperatura. Parte de esta agua se va a enfriar tanto que va a ser posible que se congele. Al congelarse va a dejar parte de su salinidad en las aguas que aún están líquidas, produciendo que haya un aumento en la densidad y por lo tanto vayan hacia los fondos marinos. Siguiente. Ok, en esta imagen podemos ver cómo todo lo que ha mencionado mi compañero anteriormente se relaciona. Por ejemplo, tenemos que la luz solar llega y puede ser absorbida por muchos organismos fotosintéticos y por muchos organismos fotosintéticos. Esto también afecta a la temperatura del agua. Si esta temperatura aumenta o disminuye, puede afectar la circulación de los océanos. Esta circulación afecta el ciclo del agua, también la temperatura del aire, y vemos cómo todo este sistema en nuestro planeta está interrelacionado, provocando que si se afecta a uno, todos ellos se pueden ver desequilibrados, por decirlo de alguna forma. Siguiente. En esta imagen podemos ver es la evidencia de la circulación. Se ha determinado que en los 2000 primeros metros del océano se ha dado un cambio. El 50% de esta desoxigenación se debe principalmente a la circulación desacelerada. Esto se ve aún más afectado por el hecho de que en las aguas profundas, mayor de 1000 metros, también se ha visto que la circulación representa como el 98% de esta desoxigenación, produciendo que muchos de los animales que viven en el fondo marino no sean capaces de obtener los nutrientes del océano ni todo aquello que necesitan para seguir viviendo. Siguiente. Ok. Eutrofización. La eutrofización se refiere a la llegada de nutrientes en exceso a los océanos y cuerpos de agua. Esta eutrofización provoca que las plantas acuáticas tengan un crecimiento acelerado. Este crecimiento también produce la muerte de otras especies de plantas. Los organismos que se encargan de la descomposición utilizan oxígeno
extra para poder cumplir su función. Es por esto que se disminuyen las concentraciones de oxígeno disuelto en los mares. El nitrógeno y el fosfato son los principales nutrientes que llegan a estos cuerpos de agua y causan este crecimiento. Debemos tener en cuenta que esto es causado primero por la escorrentía de nutrientes de la misma superficie terrestre. Sin embargo, también podemos mencionar que el fosfato y nitratos pueden llegar a causa de aguas subterráneas, produciendo que muchos de estos animales tampoco tengan oxígeno suficiente para vivir. Siguiente. Ok, el ciclo del nitrógeno. El amonio y el nitrato son las especies más solubles que contienen nitrógeno. Estas son capaces de llegar por diferentes fuentes a los cuerpos de agua. Aquí suceden unos procesos muy importantes, como es la oxidación biológica del nitrógeno. Esta primero pasa por un proceso anaeróbico en el que el nitrógeno inorgánico del medio se transforma en amonio. Luego la oxidación produce que tengamos nitritos y posteriormente nitratos. Este nitrato puede pasar por un proceso denominado desnitrificación, que produce que el nitrato se transforme en nitrógeno gaseoso y pueda ser devuelto a la atmósfera. Este nitrato es importante para el crecimiento de plantas, pero en exceso puede producir la muerte de muchas especies. Siguiente. Ok, el fósforo. El fósforo se encuentra de muchas formas en el ciclo biogeoquímico, ya sea de forma mineral como apatita, de forma inorgánica como no apatita o de forma orgánica unido con oxígeno, nitrógeno e incluso con la descomposición de materia vegetal. Pero la mayor concentración de este se encuentra como ortofosfatos. El fósforo como sí es esencial para la utilización de energía solar y transformarla en energía útil. Y también se utiliza para el crecimiento y reproducción celular. Siguiente. Yo me encargo de esa parte de ahí. Súper. Entonces, ya sabemos más cuáles son las fuentes que causan la desoxigenación en los océanos. Y en este caso vamos a mirar los impactos que eso genera en los ambientes. Específicamente la eutroficación. En este caso, lo que podemos comparar en la imagen es un lago, una zona, un cuerpo de agua donde hay una dinámica aeróbica y en otra aeróbica. Los impactos que se generan en cada una de ellas son diferentes, dado que en un ecosistema, por lo menos las algas que consumen gran cantidad de estos nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, al oxígeno no estar lo suficientemente presente en zonas anaeróbicas, significa que esos nitrógenos nunca, el ciclo del nitrógeno se ve hasta cierto punto limitado, causando que las algas agarren esos nutrientes y los sigan produciendo, ¿verdad? Y también las bacterias, los microorganismos consumen estos compuestos y consumen oxígeno en condiciones aeróbicas. Pues creo que es lo que se aprecia en imagen. Siguiente. Los efectos a nivel de forma directa en los organismos acuáticos y de forma indirecta en los seres humanos. La imagen que muestra una pirámide, no sé si la pueden señalar, lo que muestra es como algo que podría pasar a nivel macro como insignificante, como la disminución del oxígeno disuelto en agua, sí genera afectaciones grandes porque lo que se distingue en la imagen es que a medida que esos niveles de oxígeno van disminuyendo, el comportamiento de las especies cambia. Por un lado comienzan a migrar de esas áreas, en otros escenarios prefieren evitarlas y en otros escenarios específicamente dejan significativamente de habitarlas, que cuando tenemos concentraciones de 0,2 miligramos sobre el litro de oxígeno. Y a nivel directo en las dinámicas humanas, en las actividades antropogénicas, si muchas especies como los peces que consumimos en nuestra dieta comúnmente migran de ciertas zonas en específico, de zonas anóxicas o de zonas hipóxicas, se concentraría en una sola área, causando que la dinámica de pesca se enfoque a eso. Creo que eso también es terrible porque también limita la tasa de producción de estas especies y tendríamos a cierto punto de escasez dada la alta demanda del mismo. Siguiente. Algunas de las soluciones, y hay que entender por qué las soluciones están encaminadas hacia el CO2. Si sabemos que la desoxigenación se debe principalmente al aumento de la temperatura, porque
que el aumento de la temperatura causa que las densidades de las capas de agua sean relativamente diferentes, como ya mencionaba Medin, en el proceso de eutroficación, y también en cómo eso afecta el comportamiento de la molécula de oxígeno, disminuyendo su solubilidad. Entonces hay que atacar el problema raíz, que sería como los gases de efectos invernaderos, y entre eso el CO2. Se proponen dos dinámicas importantes, que es la captura del CO2, una a través de ventiladores y otra a través de formas biológicas con los árboles, en el cual se comprime ese gas y es enterrado en estos yacimientos de petróleo. Lo único que es una medida muy cortoplacista, porque lo que estaremos haciendo es dándole el problema a las futuras generaciones. Siguiente. El otro problema, que no tiene que ver con la temperatura, era el exceso de nutrientes, porque lo que causa es el aumento de la biomasa acuática, como las algas y eso. Y si sabemos que ese exceso de nutrientes principalmente se ve al fósforo y al nitrógeno, lo que tenemos que hacer son plantas de purificadoras de aguas residuales, pues la mayoría de estos nitratos y fosfatos vienen en los detergentes que compramos y de las aguas residuales que terminan en los océanos. Bajo esa lógica, tendríamos que, hasta cierto punto, filtrar. Lo más importante aquí para nosotros es la decantación secundaria. Por lo menos en la decantación del fósforo se va en una etapa anaeróbica, pero para el nitrógeno no, porque tendríamos que utilizar dos etapas, una aeróbica y una anaeróbica. Dairek les mencionaba que por lo menos la eutroficación, la importancia era de los organismos, en la etapa aeróbica se daba la oxidación de amonio a nitrito y a nitrato. Bueno, acá sucede lo mismo. Básicamente lo que tendríamos que hacer es que, en vez de que esa dinámica o esas reacciones se lleven dentro de los cuerpos de agua, nosotros realizarlas en estas plantas de tratamiento, para tratar de evitar que en términos cuantitativos haya un exceso de nutrientes en esos océanos. ¿Entiendes? Y bueno, las conclusiones tenemos varias. Bueno, la primera conclusión sobre la producción de oxígeno, pensaríamos que las plantas son las mayores productores de oxígeno, o sobreestimamos la capacidad en términos de realizar fotosíntesis. Realmente no. La mayor cantidad de oxígeno en el planeta viene del fitoplancton. Medin mencionó varias razones, como la tasa de renovación, y también que no tienen limitaciones a nivel estructural, químicamente hablando. Las algas tienen significativamente otras clorofilas que hacen que absorban en longitudes de onda diferentes, aprovechando de mejor forma la luz solar. El calentamiento de los océanos se debe principalmente a las emisiones de gas invernadero, por lo tanto hay que tratar de sopesar ese tipo de problemáticas en ese orden. Y también de que, aunque no hay, aunque las políticas como la Agenda 2030 no se han podido cumplir en la materialidad, creemos que sí pueden haber ciertas soluciones, solamente hay que desarrollar la tecnología necesaria para eso. Gracias. Muy bien, primera pregunta, Dairek. ¿La circulación vertical y la estratificación se refiere a lo mismo o son cosas distintas? Son cosas distintas. O sea, están relacionadas, pero son cosas distintas. Con la circulación podemos ver el efecto de los vientos y las mareas. Se refiere a cómo el agua se va moviendo de forma vertical de arriba hacia abajo. Sin embargo, la estratificación impide que haya ese movimiento realmente, porque la diferencia de densidades entre estas capas va a permitir que, por ejemplo, el calor, cuando el calor intente filtrarse, lo va a hacer con mayor dificultad debido a que las diferentes densidades producen que no se mezclen correctamente. Así que sí están interrelacionados, pero no son exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir con que no se mezclen correctamente? No. Que se mezclen correctamente. Dairek. Dale. Ok. Lo que nos referimos es que principalmente hay mayor concentración de nutrientes, de oxígeno y de todo lo que necesitan los seres vivos del océano en la superficie. Con que circulen correctamente nos referimos a que el viento y la acción de las mismas corrientes haga que todos estos nutrientes puedan distribuirse de manera no equitativa, porque ya los animales del fondo están adaptados a vivir en condiciones con menor concentraciones, pero que llegue una cantidad suficiente para que puedan subsistir de manera adecuada. Ok,
Gracias. Carlos, con respecto a la disposición de nutrientes y la estratificación, se mencionó que por década ha habido un incremento de 0,9% por década de estratificación del océano. En ese sentido, ¿cuáles serían las referencias de lo que leyeron de un océano bien nutrido y un océano mal nutrido producto de la estratificación? Cuando se refiere a la referencia que habla puntualmente, entendí la puntualmente de referencia. O sea, ejemplos de océanos donde eso haya ocurrido. Lo que leyeron, cuando uno habla de que hay un incremento o disminución es porque hay una información basal. Al aumentar esto por década, entonces, ¿qué es lo que ha significado en términos de esa disposición de los nutrientes? Principalmente la migración de ciertas especies acuáticas, porque al haber un aumento en la estratificación, entonces ahí aumenta la biomasa, como las algas, lo que genera que consuman el oxígeno, dándole ese oxígeno a otras especies que también lo necesitan. Entonces la migración es una referencia de cómo está aumentando la estratificación, también cómo se altera la dinámica de la salinidad y la disponibilidad de los nutrientes hacia otros organismos. Entonces son como algunas referencias donde parte de la estratificación. Pero el aumento de salinidad tiene que ver algo directamente con la disponibilidad de nutrientes. No de forma directa de que la estratificación cause salinidad, pero sí hasta cierto punto cuando tenemos, o sea, en la comparativa cuando tenemos océanos con una mayor concentración de sal como los océanos versus cuerpos de agua como los ríos, la salinidad determina también qué especies van a estar en esos ecosistemas. Entonces, como la salinidad condiciona eso, la estratificación, al igual que la salinidad, determina ese factor. Para agregar algo ahí a la respuesta de mi compañero, el estudio que se hizo sobre la estratificación de la flotabilidad al cuadrado, N, demostró que la salinidad sí afecta a la estratificación, es bien cierto, pero la temperatura tiene un efecto más importante, por decirlo, en comparación a la salinidad. O sea que se toma en cuenta mayormente en los cambios de la densidad del agua, la temperatura, aunque la salinidad es un efecto que también va a afectarlo, pero según los estudios, la temperatura es el efecto mayor que va a causar esta estratificación. ¿Cuál es el perfil de la solubilidad del oxígeno en el océano? El perfil quiero decir a distintas profundidades. ¿De qué órdenes estamos hablando? ¿Cuánto se disuelve? Correcto. Bueno, según al investigar, encontré una parte que decía que la solubilidad del oxígeno en la parte superior es casi del 100%. El 100% del oxígeno se disuelve y que eso va a ir disminuyendo a medida que vayamos en la profundidad del océano. Pero un valor así, disculpe. Ajá, dale. Pero un valor así como determinado por que nos diga de cuánto se solubiliza, no lo tengo a mano. Ok, finalmente, aquí en esta misma diapositiva, ¿me podría decir cualquiera de los tres qué significa esta parte que dice será más probable que se desprendan de los enlaces del agua? Se refiere a las interacciones que hay entre la molécula de agua y el oxígeno, porque el agua, al ser una molécula polar, puede interaccionar con el oxígeno a través de relaciones como puentes de hidrógeno y ese tipo de cosas, pero creemos que cuando hay un aumento de la temperatura, esa cinética se ve alterada porque disculpen, que no se está riendo, no sé por qué. Creemos que esa cinética se ve afectada porque el oxígeno vibran más las moléculas de oxígeno y por lo tanto pueden desprenderse. No sé si quisieran añadir algo.
Pero mi punto es, como está escrito allí, será más probable que se desprendan de los enlaces del agua. Eso no les... No, choca ahí un poco. Debería decir que las interacciones entre el oxígeno y el agua se van a ver desfavorecidas. Ok. Porque lo que ocurre aquí es un dipolo-dipolo inducido, como ya habían mencionado, porque el oxígeno no es una molécula, oxígeno molecular no es una molécula polar como tal. Correcto. Muy bien. Muchas gracias a los tres, Tairet, Medin, Carlos. Gracias a usted, profe. Gracias a usted. Siguiente grupo. No sé, en el orden que quieran, si el grupo de Ana, Cecilia, Rigoberto o Susan. Ana, ¿tu grupo está completo? Sí. Sí, profe. Ok, entonces, Vamos. dale. Pues. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí se ve, Ana. Muy bien, entonces, profesora Banfield, ¿está allí? No la escucho. Profesora Luz. Luz, ¿me escucha? Hola, ¿me escuchan? Sí, Luz, dime el orden, por favor. ¿Quién empieza? Córdoba, Ajá. Después, Rojas Córdoba, Rojas. y Des. Córdoba, Rojas. Rojas y Ana Des. Ok. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor, compañeros, jurado, invitado. En la tarde de hoy le vamos a presentar nuestro tema, que es carbono como recurso, recorrido y almacenamiento en el medio, presentado por Bess Ana, Córdoba Jennifer y Rojas Olga. Siguiente. El carbono es un elemento esencial para toda la vida, como todos sabemos. Hay un intercambio constante de carbono entre la hidrósfera, litósfera, biosfera, atmósfera. La mayor parte del ciclo del carbono tiene lugar en la atmósfera, las capas superficiales del suelo, océanos y biosfera. Hay dos grandes depósitos de carbono que consiguen atraparlo durante un largo periodo, que entre ellos es la litósfera y la hidrósfera, esto debido a los sedimentos, rocas y océanos. El ciclo del carbono está ligado directamente en la productividad biológica y el clima, y entre los procesos que permiten el reciclaje químico del carbono, algunos son muy rápidos, procesos bioquímicos, otros como los procesos bioquímicos que demoran gran cantidad de años.
Los principales procesos bioquímicos, entre ellos está la fotosíntesis, que todos conocemos, respiración celular, descomposición, fermentaciones, incendios forestales, y los procesos bioquímicos, sedimentación, quema de combustibles fósiles, fueles. En el siguiente diagrama representamos un esquema general, bueno, detallado del ciclo del carbono. Primeramente, observamos ahí que es la oxidación del metano con oxígeno para producir agua y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono gaseoso se disuelve en el agua para producir el ion bicarbonato, el cual es muy soluble. Este bicarbonato es altamente reactivo y reacciona con el carbonato, que es insoluble en presencia de iones calcio. Se forma lo que es el carbonato de calcio. Este a su vez se disocia para producir más iones bicarbonato. También ocurre formación de iones a partir de energía solar, de biomasa, perdón, a partir de energía solar. Se transforma el dióxido de carbono y el agua en materia orgánica, que también sirve de alimento para otros organismos. El dióxido de carbono puede movilizarse a través de la termofina, que es donde ocurren los cambios de temperatura hacia las profundidades del agua. La biomasa también puede oxidarse, como se observa, a dióxido de carbono. El CO2 se puede producir por metano, como se observa a la derecha, por los animales, y mediante la fotosíntesis las plantas pueden almacenar dióxido de carbono. Estas plantas pueden ser sumideros, que se explicará más adelante, y las transforman en oxígeno. Este dióxido de carbono puede regresar a la atmósfera por medio de la respiración celular. Siguiente. El gráfico presentado, los gráficos que se han establecido muestran el dióxido de carbono medio mensual que se mide en el observatorio Mauna Loa en Hawái. Los datos de dióxido de carbono constituyen el registro más largo de mediciones directas de CO2 que se ha realizado en la atmósfera. Se realizó en el Instituto de Scripps de Oceanografía en los años 50 en una instalación de Administración Nacional Oceánica Atmosférica. Esta institución inició sus propias mediciones de dióxido de carbono en el 74 y se han realizado a partir de allí. En los últimos 5 años, los registros completos de dióxido de carbono, más el año actual, se muestran en este gráfico. Los datos combinados de Scripps y datos de NOAA se muestran en el segundo gráfico. Cada media mensual que se obtiene es el promedio de las medias diarias obtenidas y se basan en promedios hechos por hora, pero solo aquellas horas donde las cuales prevalecen las condiciones de fondo. En la gráfica, las líneas rojas y los símbolos representan los valores medios mensuales, centrados en la mitad de cada mes. Las líneas negras y los símbolos representan lo mismo después de la corrección para el ciclo estacional promedio. Este último se determina como un promedio de 7 ciclos estacionales adyacentes en un mes, excepto para el primer y último año. Un promedio de registro donde el ciclo estacional ha sido promediado entre el primero y el último, respectivamente. Siguiente. En la convención llevada a cabo por las Naciones Unidas sobre el cambio climático, se ha definido el sumidero como cualquier proceso, actividad, mecanismo que absorbe un gas de efecto invernadero, un aerosol, un precursor de gas de efecto invernadero de la atmósfera. En nuestro planeta, como se mencionó anteriormente, la atmósfera, geósfera e hidrosfera almacenan carbono. El océano
es una de las fuentes principales de reserva de carbono, debido a que absorbe dióxido de carbono emitido de la atmósfera. Este es capturado por especies como algas, peces, fitoplanctos y otros organismos que pueden realizar la fotosíntesis. Otra fuente de gran importancia es la atmósfera, ya que en ella se contiene más carbono del que se encuentra en toda la biosfera y litosfera, y este se captura a través de los procesos de fotosíntesis o incluso puede quedarse en ella debido a las altas emisiones de dióxido de carbono que se han registrado últimamente. Por ello se han considerado implementar técnicas artificiales para que permitan extraer estos gases y depositarlos en la corteza terrestre. Siguiente. Para el año 1850 aproximadamente se estimaba que los bosques cubrían el 91% del país, del territorio del país. Sin embargo, se ha dado una rápida deforestación en los dos últimos siglos, el 20 y el 21, donde dice que aproximadamente para el año 1947 Panamá obtenía un 70% de los bosques. Para el año 1986 se dio una baja hasta un 48%. Estas cifras son de acuerdo a Mi Ambiente. Y para el año 1992 la cobertura continuó en un 48%. En esta diapositiva se representan los bosques y otras tierras boscosas medidos en los años desde el 92 hasta estábamos el escuchando, perdón, estaba hablando... mediciones registradas. Profesor. Para el año 1850, es que ahora escucho otra voz. el 91% del país se considera bosque. Y se observa también que se ha dado una rápida deforestación a partir del siglo XX hasta el 2020, hasta el siglo XXI. Para el año 1947, Jennifer. Panamá contaba con Jennifer, ¿escuchas? un 70% de los bosques. De acuerdo a las cifras de Mi Ambiente, en 1992, la cobertura forestal era equivalente a aproximadamente 48 o 50% de la superficie total de Panamá. Para el año 2012, la cobertura forestal cayó en aproximadamente un 40%, y en el año 2019 también se observa que la superficie de bosques y otras tierras boscosas ha disminuido con relación al año 2012, medidos ya en kilómetros cuadrados y por hectáreas. Ana, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Quién va a hablar? Porque estaba hablando dos sobre la misma lámina, entonces Ana, no sé qué está pasando. Olga, ¿estabas? Sí, estábamos escuchando a Olga un poco bajo. Continúa. ¿Quién continúa, Olga? Sí. Dele, pues. Buenas, ¿me escuchan bien? Ahora no escuchamos a nadie. A ver esto. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, disculpen. Bueno,
El carbono azul es un carbono que se encuentra acumulado en el suelo. Por ejemplo, en la biomasa viviente como hojas, ramas y tallos. También en una biomasa subterránea viviente como las raíces y también en la no viviente como podemos llamarlo coloquialmente hojarascas, la madera seca que se encuentra en el suelo. De manera similar al carbono que se encuentra acumulado en los ecosistemas terrestres, este carbono queda secuestrado en la biomasa vegetal viviente por periodos relativamente cortos. Estaríamos hablando desde aproximadamente de años a décadas. La diferencia en la acumulación de este carbono en suelos, en sistemas terrestres, en comparación con los sistemas costeros, es que el almacenamiento de este carbono en suelos altos está limitado por la disponibilidad de oxígeno. Esto provoca que mediante una oxidación aeróbica microbiana del carbono se ve entonces la liberación principalmente de dióxido de carbono y también de metano, como podemos observar en la imagen, que donde los manglares principalmente toman el dióxido de carbono, pero también liberan parte de él, al igual que el metano. Este carbono se puede subdividir en dos tipos de carbono, uno llamado el autóctono, se le llama autóctono porque se produce y se deposita en el mismo lugar. Este dióxido de carbono lo absorben las plantas, ya sea de la atmósfera o también parte del océano a través de la fotosíntesis, que es el proceso que ellas realizan. Y luego lo transforman para ser utilizados en sus tejidos como las raíces, los tallos y también las hojas, aumentando su biomasa vegetal. El otro es el carbono alóctono, que es el que se produce en un lugar, pero se deposita en otro lugar, siendo esta la diferencia entre del autóctono. Siguiente. Siendo el ciclo del carbono uno de los ciclos más importantes, ya que es uno de los carbonos bastante, uno de los elementos bastante abundantes y que tiene gran utilidad en nuestra vida. Conforme han pasado los años, se han producido grandes alteraciones de este ciclo. Y uno de los principales es la producción excesiva de los gases de efecto invernadero, siendo el dióxido de carbono uno de los principales. Este se ha ido acumulando en la atmósfera, contribuyendo directamente al calentamiento global y que provoca alteración en el hábitat de algunos animales y también de la población humana. Además, también causa el derretimiento de casquetes polares. En nuestro país se ha estado observando una tendencia al aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Estas emisiones han aumentado en un 3,59% con respecto a años anteriores. Se estimaba que hasta el 2019 Panamá ocupaba la posición 84 del ranking de países con emisiones de dióxido de carbono. Las emisiones per cápita se observan que han aumentado con respecto al tiempo. Por otro lado, también las emisiones de dióxido de carbono por cada $1.000 del Producto Interno Bruto. Panamá ha emitido, como observamos en la tabla, 0,09 kilos por cada $1.000 de Producto Interno Bruto en el último año y no varía desde el 2017 aproximadamente. Esto se puede correlacionar con lo que anteriormente estaba comentando de la deforestación, porque las áreas boscosas, como mencionaba mi compañera, han disminuido en gran medida, lo que provoca que ya Panamá no pueda contrarrestar la cantidad de emisiones. Siguiente.
La siguiente. Debido a todas las causas mencionadas con anterioridad, aquí en Panamá se han implementado lo que es el proyecto de protección de reservas y sumideros de carbono en los manglares y áreas protegidas de Panamá. Este proyecto fue dirigido o estuvo dirigido por el Ministerio de Medio Ambiente junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá. Se escogió como sumidero a lo que es el manglar, ya que Panamá pues, es un país tropical y cuenta con, hasta el momento, con una gran cobertura de bosques de diversas especies. Para eso del 2017 se contaban con más de 177.000 hectáreas de manglar a nivel nacional, en las cuales contenían 52 millones de toneladas de carbono. Es lo que se plasmó en el estudio. Y se estableció que los lugares con mayor cobertura de manglar estaban lo que es la Bahía de Panamá, el Golfo de San Miguel y el Golfo de Chiriquí. En cuanto a su importancia, estos sumideros desempeñan una parte fundamental en el ciclo del carbono debido a su capacidad de transformar el dióxido de carbono de la atmósfera en materia orgánica y luego almacenarlo en el suelo, en lo que serían las hojas y raíces. En esta imagen se muestra un diagrama en donde se puede abordar cómo los manglares aportan a lo que es la captura del dióxido de carbono. Los manglares absorben el dióxido de carbono mediante la fotosíntesis proveniente de la atmósfera. Parte de este gas lo transforman en oxígeno y este también es liberado a la atmósfera. Otra parte del dióxido de carbono recorre la planta y se almacena lo que serían sus troncos, hojas, ramas e inclusive las raíces. Al llegar a ellas, el CO2 se queda almacenado por varios años en las áreas denominadas fangosas del suelo o en los sedimentos, en donde estos manglares se logran desarrollar. Y otro porcentaje de dióxido de carbono se libera en lo que serían los cuerpos de agua. Y este porcentaje va a ser transformado por lo que es pasto marino o las plantas acuáticas que se encuentran presentes. En resumen, este proceso de captura y almacenamiento de dióxido de carbono y la liberación del oxígeno serían el rol fundamental que juegan los manglares de forma general y aquí en Panamá. En cuanto a la medición de carbono, en lo planteado por el proyecto, se mostró este mapa que se llevó a cabo en 3 distritos, en la provincia de Chiriquí, específicamente en el distrito de San Félix, San Lorenzo y Remedio. Estos distritos pues, cuentan con costas en el Golfo de Chiriquí y costas en el Pacífico de Panamá, en donde se desarrollan los manglares más relevantes del país, ya que se considera que el Golfo de Chiriquí es una de las áreas de manglar más, que posee más cobertura del país. En cuanto a los factores que determinan las mediciones de carbono en el ecosistema manglar, hicimos un recuento de lo que serían las variables. Tenemos los árboles, pueden estar vivos o muertos, se toman en cuenta el diámetro del tronco principal desde el suelo. En este estudio se determinó que la medición de la altura del tronco podría ser riesgosa, obviamente por la extensión del mismo, porque puede sobrepasar los 3 metros. En cuanto al mangle zaparro, los árboles tenían una altura aproximadamente entre 1 y 2 metros, en lugares de alta salinidad o extrema sequía. También se toma en cuenta en este estudio el diámetro del tronco, que determinaba el radio de las parcelas. En cuanto a
la madera caída, se utilizó la técnica del plano de inserción para las mediciones. Para las raíces subterráneas, se toma en cuenta el diámetro y la densidad de la madera de cada árbol. Para el suelo, para determinar el carbono, una de las variables es la profundidad del mismo. Y para lograr esta determinación, se debe tomar en cuenta la profundidad, la densidad y la concentración del carbono. En cuanto a la medición de carbono en ecosistemas de manglar de la provincia de Chiriquí, que fueron los resultados del proyecto, podemos ver que en la figura de la izquierda se presentan los resultados obtenidos en el suelo de manglar en base al porcentaje de acumulación de carbono. Más elevado bajo el suelo y oscilaba entre un 77%. En la figura en la figura del medio se muestra un promedio del carbono total para los 3 distritos estudiados, en donde se observa que el distrito de San Félix es el que presenta el mayor valor de carbono total, frente al distrito de Remedios y San Lorenzo. En la figura de la derecha se observa el carbono total en las diferentes variables: suelo, raíces, madera caída, árboles muertos, árboles vivos, en donde el suelo representó el mayor contenido de carbono entre todas las demás variables. En la figura de la izquierda, aproximadamente el pigeo contenía el mayor porcentaje de carbono en base al total, un 70%. Entre las conclusiones, vamos a mencionar que el ciclo del carbono es un ciclo biogeoquímico mediante el cual el carbono se intercambia entre las diferentes esferas del planeta: biosfera, litosfera, hidrosfera y atmósfera. Este intercambio de carbono se ve afectado en gran medida por las actividades antropogénicas que llevan a lo que sería el cambio climático. Otra conclusión, podemos mencionar que los sumideros de carbono suponen una gran importancia debido a su capacidad para capturar y almacenar el dióxido de carbono en la atmósfera, ya que contribuyen a la disminución de los gases de efecto invernadero y están involucrados en la mitigación del cambio climático. Otra de las conclusiones, vamos a mencionar que la determinación del carbono en los ecosistemas de manglar facilita tanto a nivel científico como de la población en general la adquisición de conocimientos acerca del potencial de mitigación del cambio climático que presenta nuestro país. Y también vamos a mencionar que el proyecto de protección de reservas y sumideros de carbono en los manglares y áreas protegidas de Panamá permite establecer iniciativas para el mantenimiento, restauración y protección de los manglares como uno de los principales sumideros del país. También puedo mencionar que la realización de este tipo de estudios nos permite tener una idea de cuánto es la contribución de los sumideros de carbono para la mitigación o la disminución de los gases de efecto invernadero que están estrechamente relacionados con el cambio climático. Gracias. Profesor Isócrates, pregunta, por favor. Ok, bien, yo quisiera que me pudieran decir, ustedes sacaron unos valores de porcentaje de carbono y eso es una de las cosas interesantes de su presentación, pero no sé si de repente investigaron qué metodología o qué procesos químicos fueron utilizados para poder tener esos valores que ustedes han presentado en su exposición el día de hoy. ¿Algún procedimiento químico o algo para poder decir que, bueno, tuve eso? En cuanto a este estudio, la metodología descrita sería el carbono por combustión. Utilizaron el equipo autoanalizador Thermo-Finnegan. Las muestras se colocaron en un mortero y se tamizaron en una malla
ASTM número 10 de 2 milímetros, y luego se tomó una submuestra del análisis, se pasó por la malla con una porosidad aproximadamente de 0.250 milímetros. Es lo que detallan en el proyecto. En el caso del cálculo numérico del carbono, se utilizaron ecuaciones referenciadas ya, como es un proyecto que ya se ha aplicado en otras regiones. Se utilizaron esas ecuaciones y se utilizó un procedimiento estadístico que es el ANOVA para determinar el carbono orgánico total. Ok, muchísimas gracias. Y eso lo podemos de repente llevarlo a vamos a decir, a alguna escuela o algún colegio y poder mostrarle a personas cómo poder determinar ese porcentaje de alguna manera. No, hoy día, de forma comercial, distribuyen muchos equipos de analizador de carbono total, de carbono orgánico total. También utilizan la técnica de combustión para conocer cuál es la cantidad de carbono presente en las muestras. Te permite también medir muestras líquidas como sólidas. Entonces, para implementarlo en alguna institución, algún colegio en este caso, sería preferible la adquisición del equipo. Ok, gracias, profe. Muy bien, yo quisiera que pusieran la gráfica del inicio, que hablaron algo de un ciclo estacional, pero como hubo allí una perturbación mientras hablaban dos al mismo tiempo. No, era aquí. La curva inicial. Voy para allá. Ahí. Ok, esos datos que aparecen allí son datos globales, son datos que podemos aplicarlos aquí en nuestra realidad por nuestra posición geográfica. En este caso, son valores globales que fueron monitoreados por el laboratorio de Spring Oceanography, y más, de forma de hacerlo útil es una referencia de por dónde están los valores y cuál es el efecto, ¿no?, que se está causando por las actividades antropogénicas. Entonces, ellos lo que hacen es recopilar, pues, 2 veces al mes, me parece, los valores, y lo tratan de divulgar para que sea público y tratar de concienciar a las personas de que hay que hacer algo, ¿no? ¿Qué significan esas líneas rojas? Las líneas rojas representan los valores medios mensuales. Como mencioné, pues están centrados en la mitad de cada mes, ¿no? Aproximadamente cada 15 días se realizan las mediciones. A ver, para ti no va la pregunta, Ana, para tu compañera. Ah, ok, listo. Si nosotros tenemos una distribución de distintas estaciones del año a lo largo del planeta, las mediciones de CO2 no estarían relacionadas con la estación del año. Yo creo que Jennifer tiene problemas con el tema de escuchar. Ah, sí. Y Olga está como en el más allá. Olga, ¿estás ahí? Muéstrate, Sí, Olga. Ah, sí, estás ahí. Olga, sí, sí. dime, ¿escuchaste lo que comenté? Preguntó que las emisiones dependían de, profesor. De la estación del año. Ah, ok. Bueno, considero que sí depende porque principalmente en la parte antropogénica hay muchas actividades que se pueden realizar dependiendo de la estación del año.
Pero yo me refiero a la variabilidad. Por ejemplo, la concentración de dióxido de carbono, si la medimos aquí en Panamá, pero si las medimos en un país que tiene las 4 estaciones del año, ¿esperaríamos encontrar lo mismo? No. ¿Por qué no? Porque considero que las actividades, en este caso las actividades vegetales, dependerían mucho de en qué estación se encuentra. Entonces creo ¿A qué actividad específica te refieres? específicamente fotosíntesis. Ok. El estudio que muestran ahí de Panamá, ¿de qué año es? No sé si no escuché o no vi la fecha. A ver. Es del año 2017. El proyecto se Ujú. empezó en el 2016 con el programa de las Naciones Unidas y se empezó a implementar aquí en Panamá. En el 2017 se obtuvieron los resultados. En el ¿Puedes? 2016 se planteó el proyecto. Ok. Aquí, deja esa gráfica del anterior. Ahí está. Así. La tercera columna, ¿qué es lo que significa? Ese valor que está, esos valores que representan. Las kilotoneladas de CO2 por equivalentes de petróleo. Ajá, ¿cómo se traduce eso? Acá la siguiente significa los kilogramos de dióxido de carbono por cada mil dólares, me imagino. Ujú. ¿Por cada $1000 de qué? De Producto Interno Bruto. Ok, y el índice ese, ¿qué me dice ese del equivalente de petróleo? 14, 13, 14, 14, 20. ¿Cuál es el valor, el aporte de ese índice? Bueno, tampoco está. Estos son valores grandes. Estos son valores grandes, profe. Estos que tenéis son valores grandes o son decimales de esos valores de la KTEP. Yo quiero pensar que son miles. No sé. Lo de la kilotonelada son 4000, 6000 y 5000. No sé qué dicen la. Son miles. Sí, profe. Son miles. Ok. Puedes moverte a las gráficas atrás donde estaban los sumideros y etcétera. Una grafiquita donde decía cuáles eran los distintos sumideros. Y creo que aparecían los manglares. Ya que hicieron énfasis en los manglares. No, ese no. El Blue Curve. No. Ah, Blue Carbon. Voy para allá. No. El carbón azul no. Antes de eso. Antes de eso. Antes. Esa es la primera diapositiva. Sí. No, entonces no es esa. Es donde aparecían los manglares. Es que hay algunas láminas que no tienen buena resolución. Algunas, bueno, aquí no se ve. Esta es la única que tiene aquí. Sí. Ok. Para nosotros aquí en Panamá hicieron énfasis en los manglares, mencionaban que eran 52 millones de toneladas, creo, ¿no? Ujú. De captura. Correcto. Entonces, con respecto a los otros sumideros, ¿cuál es más o menos la proporción? O sea, los manglares, ¿qué porcentaje representan aquí, para el caso nuestro, ya que ustedes lo enfocaron en Panamá? En documentos encontré que los manglares como sumidero de carbono representaban un 85%, seguidos de un 10% de lo que serían los bosques y un
5% de lo que sería suelo y el restante en sedimento. Ok, entonces ustedes mostraron unos valores de cobertura boscosa desde el 1850, pero ¿y cuál es la situación de los manglares? ¿Cuánta pérdida ha habido de manglares? ¿Alguna idea? Actualmente, pero en forma de números, a ver, yo diría que de un 100% se ha perdido aproximadamente entre un 35 y un 40% de manglares. Por lo menos aquí en Panamá la situación actual es un poco crítica personalmente, porque se almacena muchos residuos de desechos, ¿no? Y ellos están casi a la entrada, específicamente hablando de manglar de Guandías en este caso. Todos los desechos que consumimos diariamente se encuentran justo a la entrada del manglar, así que todo el proceso, ¿no? de lo que sería la circulación del carbono en este caso no lo van a hacer tan efectiva debido a esta obstrucción. Ok, para tu compañera, ¿por qué los manglares son más eficientes en la captura de dióxido de carbono que los árboles, que los bosques, no sé? O sea, de ese ciclo del carbono que mostraron al inicio, ¿cuáles de esos fenómenos que están plasmados allí como una serie de reacciones de equilibrio que ocurren en los manglares que lo hacen tan eficientes para capturar carbono y dióxido de carbono, y en qué forma lo aprovecha el manglar? Porque además de almacenarlo por medio de la fotosíntesis, también hay que considerar que, por ejemplo, ellos son ecosistemas de especies marinas que también pueden transformar ese carbono. Ok, listo, muy bien, gracias. Ok, Cecilia, Rigoberto, Susan, ¿quién de los tres siguen? El grupo de Susan, profe. Adelante. Aquí son solo Susan y Adriana, ¿no? Correcto, profe. Ok, y Sócrates, ¿quién empieza, Susan o Adriana? Vamos a que empiece Adriana, pues. Ok, adelante. Profe, que se me congeló la pantalla para poner la primera diapositiva. Ahora sí.